videoconferencia esta serie de 11 que hemos tenido en la red de transmisión de conocimiento, RTC. La RTC, que ha tenido como misión durante el presente bienio coordinar la difusión de eventos, documentos y otros materiales metodológicos realizados tanto por los grupos de trabajo que funcionan al alero de la CEA como por la comunidad estadística regional. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, se han realizado más de 30 eventos, los cuales han permitido discutir sobre temas diversos como género, empleo, censos, ODS, encuestas de hogares, estadísticas económicas, entre muchos otros. Tal y como mencioné al inicio, esta actividad se enmarca en esta serie de 11 eventos que inició el pasado 23 de septiembre y hoy día nos encontramos acercándonos al final. El objetivo de estas intensas jornadas ha sido presentar los resultados de los actuales grupos de trabajo que han estado trabajando durante el 2020 y 2021 en diversos temas en el marco de la Conferencia de Estadística de las Américas de la CEPAL. El día de hoy nos convoca el grupo de trabajo de desastres que ha trabajado durante el bienio en la preparación de recomendaciones institucionales y metodológicas para la medición de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con desastres y con el marco para reducción de riesgo de desastres. Este grupo de trabajo ha estado liderado por el INEI de Perú y el INE de Paraguay y ha contado con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres. El trabajo que será presentado a continuación pertenece, como ya hemos mencionado, al grupo de trabajo en el cual participaron también como países miembros Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, República Dominicana y Uruguay. Antes de dar inicio a este evento, queremos recordarles que pueden hacer llegar sus preguntas y comentarios a lo largo de la actividad durante el chat, o bien pueden levantar la mano virtual y al final de la presentación tendremos un espacio para resolver estas. Y si lo desean, también podemos abrir sus micrófonos para sus comentarios directamente. Para dar inicio al evento, dejo con ustedes a Iván Ojeda, director nacional del INE de Paraguay, que nos dará unas palabras introductorias. Muy buenos días, muchas gracias Ismael, muy honrado de poder participar en esta mañana. Quiero saludar a mi querido amigo Peter Abad, representante del INEI de Perú también, con quien tengo la honra de, conjuntamente con un gran equipo humano, coordinar este grupo de trabajo. El documento que hoy se va a presentar es un documento histórico, es un documento que va a aportar muchísimo sobre recomendaciones institucionales y metodológicas para la medición de indicadores ODS, principalmente los relacionados con desastres y con el marco Sendai para la reducción de riesgos de desastres. Digamos, la metodología o las estadísticas medioambientales son todo un desafío aún para la región. Muchas veces nuestros países, o por lo menos el caso del Paraguay, hay mucho trabajo del sector privado, pero que no puede ser utilizado como datos oficiales. Entonces, este manual que se va a presentar hoy va a aportar muchísima claridad y una hoja de ruta clara para seguir. Yo quiero destacar también el acompañamiento en todo momento del sistema de Naciones Unidas, justamente con su oficina para la reducción de riesgos de desastres y también la división de estadística de la CEPAL. Por supuesto, a los colegas de los institutos nacionales de estadística o de las oficinas nacionales de estadísticas, según su denominación, los colegas de Bolivia, de Chile, de Colombia, de Cuba, de Ecuador, de México, de Dominicana, por supuesto Perú, igualmente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, así también como la Oficina para Medio Ambiente, el PENUMA, y finalmente también OCHA, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Estamos muy pendientes de esta presentación y contentos también por haber cumplido con las metas que nos hemos fijado como grupos de trabajo. El monitoreo y seguimiento a los 38 indicadores del marco Sendai es un desafío y debe ser encarado
bajo los principios de calidad, validez, confiabilidad también. Los 6 pasos metodológicos que vamos a presentar hoy día tienen que ver con acuerdos institucionales, homologación de conceptos y términos aplicados, el diagnóstico de datos también, gestión de datos y todo este conjunto de información tan relevante hoy en la era de la información y en los desafíos que tenemos para este tiempo que ojalá estemos hablando de la pospandemia. La pandemia del COVID-19 nos ha dejado muchas enseñanzas y desafíos también. Prioritariamente la necesidad de contar con más y mejor información, con calidad, con la profundidad necesaria y por sobre todo en el tiempo oportuno. Este documento que hoy presentamos va un paso más allá también y reconoce la vital importancia de integrar un enfoque de género y del empoderamiento de mujeres y niñas y poblaciones que históricamente son postergadas. Con mucha satisfacción también contamos que en el Paraguay la semana pasada estábamos presentando la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico en materia de géneros y también esta gran cruzada que tenemos del 25N de poner fin a la violencia contra las mujeres es un recordatorio para que nuestras oficinas nacionales de estadística le den también el protagonismo y la presencia transversalmente en cada uno de los operativos. Y ni qué decir de los desafíos que tenemos como países en esta nueva ronda de censos. Actualmente en nuestros países nos encontramos preparando lo que son los mayores operativos estadísticos, las mayores movilizaciones que pueden tener nuestros países en tiempos de paz. Hablar de un censo nacional de población y viviendas es hablar de los cimientos mismos del sistema democrático y de visibilizar garantías constitucionales que tienen que ver sobre la calidad de vida. Entonces, esta información desagregada también va a ser muy importante para complementar los indicadores que pretendemos ayudar a construir a nuestros países. Muy contento de poder estar acá. Ojalá que muy pronto podamos hacer una reunión presencial, estrecharnos la mano y disfrutar de este tiempo de post-pandemia. Muchísimas gracias. Felicitaciones a todo el equipo de trabajo y, por supuesto, vamos a estar muy atentos a la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Para entrar en materia, dejo con ustedes a Peter Abad, del INEI de Perú, Alcides Núñez, de INE Paraguay, Jennifer Guaralnik y Jairo Estacio, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, quienes nos harán la presentación. Muchas gracias, Ismael. Primero quiero saludar a todos los colegas y saludar especialmente al director nacional del INE de Paraguay, Iván Ojeda, quien en todo momento ha estado muy de cerca con el grupo y es por eso que ahora que con estas palabras nos acompaña, realmente es un privilegio tenerlo aquí. Bien, voy a empezar con la presentación del grupo. Cabe señalar que este grupo se trazó como reto, como objetivo, producir un documento en el bienio 2020-2021. Este documento se titula Recomendaciones institucionales y metodológicas para la medición de indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con desastres y con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres. Siguiente. Bien, como ya se ha dicho, el grupo está integrado, la estructura del documento, disculpe. Bien, este documento consta de 5 partes, ¿no? En la primera sección están todos los antecedentes de este grupo de trabajo y también los antecedentes contextuales de la gestión de riesgo de desastres.
En la segunda parte vemos el seguimiento a la implementación del marco de Sendai en América Latina y el Caribe. Y en la tercera sección estamos viendo los aspectos institucionales de la generación de datos y de información estadística destinada al monitoreo del marco de Sendai. En la cuarta sección, pues allí hay una propuesta metodológica para la estimación de estos indicadores y finalmente en la quinta sección las recomendaciones de este grupo de trabajo. Siguiente, por favor. Como ya habíamos mencionado, o ya se había mencionado, los integrantes, quienes integran este grupo de trabajo. Está el INE de Paraguay con el INEI de Perú como coordinadores, pero también como miembros el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, el INE de Chile, el DANE de Colombia, la ONEI de Cuba, el INEC del Ecuador, el INEGI de México y la ONE de República Dominicana. Nos acompaña también como secretarios técnicos dos instituciones, dos organismos muy importantes que nos han apoyado en todo el proceso con su asesoramiento. La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres y la División de Estadísticas de la CEPAL. También nos han acompañado como apoyo las agencias PNUD, PENUMA y OCHA. Siguiente. Bien, pero ¿cuáles son los objetivos de este documento? ¿No? Contribuir al fortalecimiento de la generación sistemática y periódica de datos e información estadística destinada a la estimación de los ODS y del marco de Sendai. El propósito es generar una guía que oriente a la implementación de códigos de buenas prácticas estadísticas y también que a su vez se reconozca la necesidad de incorporar el enfoque de género, ¿no? Inclusión, es decir, inclusión y empoderamiento de mujeres en la generación de información estadística relativa a la gestión de riesgos de desastres. También contribuir en la definición y adaptación de recomendaciones de mayor relevancia y en la elaboración de metadatos, de indicadores relacionados con la reducción de riesgo de desastres. También facilitar la integración de los países de América Latina y el Caribe a los esfuerzos globales. Siguiente, por favor. Bien, vamos a ver ahora el proceso de trabajo. Hemos tenido muchísimas reuniones ordinarias, técnicas, bilaterales, webinarios, a fin de poder llegar a este documento, a este importante documento. En primer lugar, al inicio del año 2020, vimos la esquema de los contenidos, es decir, teníamos que aprobar un índice de lo que iba a tener este documento. El grupo no es reciente, el grupo nace en el año 2017, ya hemos tenido una experiencia como grupo y en el año 2020 nos propusimos realizar o planteamos realizar este documento, este producto, y se definieron pues los esquemas de contenidos. Luego se hizo la validación del esquema de redacción, se trazó una hoja de ruta. Esta hoja de ruta se analizó en varias reuniones, como ya habíamos dicho, y se recogió las experiencias y herramientas de los países participantes. La preparación del documento, hemos tenido o creamos en este marco subgrupos de trabajo. Estos subgrupos de trabajo estaban relacionados a los arreglos institucionales, la comprensión del riesgo de desastres, también otro subgrupo que veía el diagnóstico de la información, la gestión de los datos y los desafíos institucionales. Finalmente, estuvimos con la sistematización de herramientas y referencias metodológicas, insumos organizados por ámbitos temáticos, organización de pasos metodológicos propuestos, una matriz de requerimientos y finalmente vimos también la redacción y revisión, toda una reorganización de contenidos. Fíjense que nosotros iniciamos en realidad el producto con otro título, pero luego de analizar todo el documento, pues llegamos
al actual documento de recomendaciones institucionales y metodológicas, ¿no? Incluyendo la variable de género. También se hizo la validación de contenidos y aquí tenemos como resultado esta exposición el documento ya terminado. Siguiente, por favor. Bien, aquí quiero invitar a Jennifer Guranit, especialista de la Oficina Regional de Naciones Unidas para Riesgos de Desastres. Adelante, Jennifer. Sí, muchas gracias. Aquí quizás lo importante resaltar es que el marco Sendai fue adoptado por los países, no por un sector específico, sino por los mismos países de Naciones Unidas en el 2015. Y posterior a eso, cuando la comunidad viendo los ODS estaba negociando y acordando los indicadores para los ODS, se acordaron adoptar directamente los indicadores que fueron acordados para medir el progreso en el marco Sendai. Entonces responde a las 4 metas ODS que pueden ver en su pantalla. Entonces lo importante es reconocer que no estamos hablando de 2 agendas paralelas, sino cuando los países reportan ante los indicadores de marco Sendai, están reportando sobre los mismos indicadores de los ODS relacionados con los desastres dentro de las metas 1.5, 11.5, 11.b y 13.1. Muchas gracias, Peter. Bien, continuamos. Bien, aquí en esta lámina vemos las experiencias de la SONE en la elaboración de los indicadores del marco de Sendai. Entonces, los países miembros del grupo nos preguntamos, ¿qué arreglos institucionales existen para la gestión de datos de utilidad para los indicadores del marco de Sendai? ¿Cuál es el rol de las oficinas nacionales de estadísticas en el proceso de elaboración de los indicadores? ¿Y qué herramientas o instrumentos se utilizan en apoyo técnico a la conformación de los indicadores? Siguiente. Bien, aquí vemos los principales arreglos institucionales que tienen en estos momentos los países del Grupo de Trabajo de Reducción de Riesgo de Desastres. Existe un acuerdo de trabajo en espacios coordinados con oficinas de gestión de riesgo de desastres. La mayoría de los 9 países miembros, 8 tienen acuerdos de trabajo coordinados con las instituciones de gestión de riesgos de desastres. También hay acuerdos establecidos en el marco del Sistema Estadístico Nacional para trabajar los indicadores del marco de Sendai y el ámbito de los objetivos de desarrollo sostenible, así como estadísticas ambientales. Bien, otro grupo de instituciones participantes en este grupo tienen convenio con sectores y gobiernos locales. También otros grupos de trabajo se han formado internamente a nivel nacional, grupos de trabajo intersectoriales para abordar estos indicadores y también sitios colaborativos de información. Finalmente, 2 instituciones han realizado acuerdos en el marco geoestadístico nacional. Siguiente, por favor. Pero ¿cuál es el rol principal de las oficinas nacionales de estadística en la gestión de los datos? Todas las oficinas nacionales de estadística son proveedores de información de estos indicadores, ¿no? Pero también hay un grupo importante, 6 de 9, que hacen la revisión y validan estos indicadores. También el apoyo técnico en el diagnóstico de la información, aprovechamiento y recolección de datos de diversas fuentes y finalmente el análisis de la calidad de registros administrativos que lo realiza una institución. Siguiente. Bien, ¿con qué herramientas e instrumentos para gestión de datos se usan, ¿no? para obtener estos indicadores? La base de información digital para metadatos del monitor del marco de Sendai es la principal herramienta e instrumento.
La ficha de recolección de datos se usa también en varios países. Una ficha con de recolección de datos es una ficha de metadatos, fichas metodológicas para cálculo de los indicadores. También existe un clasificador estadístico, ¿no? Que en este caso lo está usando el INE de Chile, y matriz del diagnóstico de información disponible, que lo vamos a ver más adelante. Sigue. Bien, ahora quiero hablar sobre esta propuesta metodológica de 6 pasos para la estimación de los indicadores de reducción de riesgos de desastre. El primer paso son los acuerdos institucionales para el trabajo estadístico de los datos. Aquí vamos a tener recomendaciones para generar ciertos acuerdos y hay evidencia de algunos mecanismos políticos, legales y de coordinación interinstitucional. En el segundo paso, la homologación de conceptos y términos aplicados al riesgo de desastres. Es decir, vamos a ver aquí las recomendaciones y criterios para esta estandarización, homologación de los términos y conceptos de utilidad para estos indicadores, al mismo tiempo que se plantea la recolección de referencias conceptuales para este propósito. Como tercer paso tenemos el diagnóstico de los datos e información necesaria. El cuarto paso, la clasificación y homologación de los datos útiles. Esto es una necesidad, ¿no?, para identificar las herramientas y experiencias regionales. En el quinto paso tenemos la gestión de los datos para su recolección y aprovechamiento de diversas fuentes y las formas de consolidación a través de bases de datos. Se sugieren algunos instrumentos y experiencias regionales para este fin. Y finalmente, el sexto paso, el proceso y generación del indicador estadístico. Se dan algunas recomendaciones para el cálculo de los indicadores en armonía con la guía de orientación técnica de la UNDR, y asimismo se plantean criterios para su validación, reporte y difusión en el monitor del marco de Sendai. Siguiente. Bien, aquí hay una serie de referencias metodológicas y documentales, referencias documentales muy importantes para la puesta en marcha de estos 6 pasos metodológicos. Tenemos, por ejemplo, todos estos instrumentos, guías de estadísticas oficiales, como el Código Regional de Buenas Prácticas en Estadísticas para América Latina y el Caribe, que se basa también en los principios fundamentales de buenas prácticas de Naciones Unidas, el modelo genérico de información estadística y también el modelo genérico del proceso estadístico GSBPM, son instrumentos estadísticos importantísimos para impregnar en estos indicadores de ODS o en estas fuentes que nos permiten hallar estos indicadores. Pero también tenemos otras referencias importantes que están relacionadas a la gestión de riesgos de desastres, ¿no? Manuales, recomendaciones, tenemos recomendaciones sobre el rol de las estadísticas oficiales en la medición de riesgos de desastres, la evaluación a la metodología para la evaluación de daños y pérdidas, por ejemplo, de la FAO, y una serie de instrumentos, no los puedo mencionar a todos, pero todos ellos nos han servido como insumo para elaborar este documento. Siguiente. Bien, en el primer paso, los acuerdos institucionales para el trabajo estadístico de los datos. Tenemos mecanismos de coordinación, como ya lo habíamos mencionado, interinstitucionales e intersectoriales, en los que los roles de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastre y las Oficinas Nacionales de Estadística son especialmente relevantes en la creación de un marco de colaboración y así sostener los procesos de calidad. La única forma de que se pueda tener una calidad bastante importante en esta información es justamente tener esas buenas prácticas estadísticas. Entonces hay un fortalecimiento de la integración de actores en el grupo de riesgo de desastres en los sistemas estadísticos nacionales, ¿no? Y también de los equipos de estadísticas al interior de las oficinas de gestión de riesgo de desastres nacionales. Y
Finalmente, lo que se busca es consolidar estos lazos colaborativos que deben existir siempre entre las oficinas de gestión de riesgo de desastres y las oficinas nacionales de estadística. Siguiente, por favor. El segundo paso, los conceptos y términos homologados de reducción de riesgos de desastre. Es muy importante el conocimiento de los conceptos y términos de reducción de riesgo de desastres porque permite optimizar la gestión de los datos y generación de indicadores útiles para los reportes nacionales sobre avances en la implementación del marco de Sendai. Aquí tenemos referencias conceptuales utilizadas, selección y homologación de conceptos útiles para la gestión estadística de la información relacionada a esta temática y una lista de términos y conceptos escogidos y homologados para la estimación estadística de indicadores relacionados con desastres. Siguiente. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no?, de los conceptos y términos homologados de reducción de riesgo de desastres. Tenemos una propuesta de términos aplicados a la comprensión y gestión de las metas del marco de Sendai. Este es un extracto de la tabla. Sabemos que en el marco de Sendai existen existen hasta la meta G, meta A, B, C. Acá solamente estamos como ejemplo mencionando hasta la meta C, y vemos que las metas e indicadores del marco de Sendai, por ejemplo, en la meta A, reducir considerablemente la mortalidad mundial causada por desastres para el 2030 y lograr reducir la tasa de mortalidad mundial causada por desastres por cada 100.000 personas en el decenio 2020-2030 respecto al periodo 2005-2015. Los términos en el ámbito de la gestión del riesgo aplicado por indicador son las muertes, las personas desaparecidas, los desastres, las amenazas. Términos en el ámbito de información estadística aplicada a la comprensión de estos indicadores, la tasa de mortalidad, y los términos en el ámbito del proceso estadístico para la conformación de indicadores, un autodiagnóstico de la información, el código de buenas prácticas, la normalización de datos, un clasificador estadístico de riesgo, instrumentos de normalización de datos, bases de datos, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. Bien, tenemos también el diagnóstico e información de los datos. Este es un proceso de evaluación sobre la disponibilidad y la consistencia de los datos. Se enmarca en un ámbito amplio de especificación de necesidades, por ejemplo, el modelo GSBPM del año 2019, y también se utiliza herramientas para localizar los datos provenientes de diferentes fuentes estratégicas y de actores. Entonces, aquí vamos a ver los tipos de instrumentos o herramientas para evaluar la existencia de los datos requeridos, la aplicabilidad y vigencia de las herramientas de evaluación y autoevaluación. Vamos a ver aquí la consideración de criterios de completitud, coherencia, consistencia y validez de los procesos de evaluación de la disponibilidad y consistencia de los datos. Se hacen sugerencias de herramientas a nivel global y regional para la evaluación y consistencia de datos. La consideración de la experiencia de la aplicación del GSBPM, del modelo estadístico, a las evaluaciones de calidad. Consideración también de las experiencias en el manejo de calidad de datos relacionadas con pérdidas y daños, por ejemplo, de la FAO, PNUD, PDNA y CEPAL, ¿no? DALA. Y también la consideración de datos desagregados en los análisis va a facilitar una gestión pues, más inclusiva del riesgo a través de la formulación de políticas diferenciadas. Siguiente. Bien, la clasificación y homologación de los datos de riesgos de desastres son un conjunto de categorías que se asignan a una o más variables registradas en encuestas, estadísticas y también registros administrativos. Se utilizan en la producción y difusión de estadísticas y parte del diseño de la gestión de datos estadísticos. Aquí vamos a ver los tipos de instrumentos de clasificación y homologación de los datos estadísticos e instrumentos de clasificación y sus aplicaciones. Bueno, siguiente. Perdón, ahora vamos a contar con
la participación de Alcides Núñez, del INE de Paraguay. Adelante, Alcides. Muchas gracias a todos. Sí, muchas gracias, Peter. Y bueno, dando continuidad a la presentación, y lo comentaba en la lámina anterior, se tienen diferentes herramientas de clasificación que se pueden utilizar. Entre ellas podemos citar la familia de clasificaciones internacionales de la División de Estadística de Naciones Unidas, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. También se tiene el Manual de Evaluación de Desastres de la CEPAL, cuyos cuadros generales de clasificaciones de riesgo de desastres y de impactos considera fuentes globales como la Base de Datos Internacional de Desastres y ENDAP. También tenemos el Marco para el Desarrollo de Estadísticas Ambientales, MDA de la CEPAL, en cuyo componente 4 se presenta una clasificación y categorías de eventos naturales extremos, de desastres naturales y tecnológicos. También tenemos el perfil de información sobre peligros, suplemento de la revisión de definición y clasificación de peligros del UNDR, informe técnico, y cuyos perfiles de información son los peligros. También, por último, podemos citar los principios básicos de clasificaciones estadísticas en el ámbito sociodemográfico histórico del INEGI, cuyos criterios y consideraciones de clasificaciones estadísticas que podrían ser aplicadas al ámbito de riesgo. Siguiente. En el paso 5 tenemos la gestión de datos para el riesgo de desastres. En este sentido es importante la definición de instrumentos enfocados a recuperar y aprovechar material proveniente de distintas fuentes con el fin de crear diferentes bases de datos que serán procesados posteriormente para generar los indicadores relacionados con el marco de Sendai. En este esquema se muestra el proceso general de información, de conformación de base de datos, que es un modelo propuesto en el modelo estadístico genérico de procesos del UNESE y que cuenta con los siguientes pasos: la identificación de los fuentes de datos, la recolección de los datos, la conformación de la base de datos y administrador y usuarios, la clasificación y codificación, el perfilamiento o revisión de la calidad de los datos y, por último, la base temática, que implica la organización y definición final de variables y atributos de las unidades. Siguiente. En ese sentido, los pasos importantes a tener en cuenta y las principales recomendaciones son la identificación y evaluación de las fuentes de datos a través de herramientas estadísticas, sobre todo los registros. Sabemos la importancia de los registros administrativos y que en la mayoría de las experiencias que se llevan realizadas en algunos países de la región, la fuente de registro administrativo ha sido muy importante. También tomar en cuenta la lista recomendada de datos necesarios por metas del marco de Sendai y posibles fuentes administrativas, el aprovechamiento de fuentes de datos oficiales, alternativas geoespaciales con enfoque de género o de inclusión social para datos desagregados. En ese sentido, también consideramos muy importante considerar la revisión de trabajo realizada por los grupos de trabajo de registros administrativos de la CEA, el grupo de trabajo de información geoespacial del grupo de expertos interagencial de los ODS y los marcos estadísticos y geoespacial para las Américas y el Caribe, además del marco estratégico en información y servicios geoespaciales para desastres. También es importante la implementación de un programa de actualización de datos, la realización de un perfilamiento o revisión de la calidad de la base de datos para evaluar la información ingresada y, por supuesto, garantizar que los datos y metadatos que sean difundidos no violen las reglas de confidencialidad y reserva estadística. Siguiente. Algunas experiencias de recolección de datos tenemos ahí citados, como por ejemplo la encuesta de factores subyacentes de riesgo a nivel local realizada en Chile a través del INE y las direcciones regionales de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior, ONEMI, cuyos datos fueron enfocados en comprender el manejo de información de riesgos de desastres en los municipios y que aportan a la toma de decisiones.
También tenemos el Índice Municipal de Riesgo de Desastres ajustado a capacidades de Colombia, que fue realizado por el Departamento Nacional de Planificación. También tenemos el Índice de Riesgos ajustado a las competencias exclusivas municipales de Ecuador, que fue realizado por la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgo de Desastres, el INEC y el Servicio Nacional de Riesgos y Emergencias. Este fue utilizado para este operativo, el registro administrativo a nivel de municipios, cuyo objetivo es el análisis de las capacidades locales en los temas de gestión de riesgos de desastres. También tenemos como experiencia la recolección de datos de riesgo a nivel municipal a partir de los registros administrativos de municipios a nivel nacional del Ecuador, que fue realizado por la Asociación de Municipalidades del Ecuador y con el apoyo también del INEC y de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. Por último, tenemos la experiencia de República Dominicana en la recolección de datos relacionados con la interrupción de servicios básicos relacionados a desastres, que fue realizada por la Oficina Nacional de Estadística con el apoyo de la Cooperación Española, y en la cual se aplicaron cinco cuestionarios estandarizados e integrados a través de una herramienta de recolección de datos manejada por la ONE. Estos datos aportan a los indicadores de la meta D, particularmente al indicador D5. Siguiente. Como herramientas para la gestión de datos para riesgo de desastres, podemos citar en primer lugar Desinventar, que es una herramienta de almacenamiento y consulta y procesamiento de información sobre riesgo. Cabe aclarar que esta plataforma permite obtener datos que luego pueden ser reflejados en la cartografía temática hasta nivel local y en su versión actualizada, Desinventar Sendai. Los datos obtenidos pueden alimentar los reportes del marco de Sendai. También tenemos otras herramientas integrales de gestión de datos, como el Cobo Toolbox, que fue desarrollada por la Iniciativa Humanitaria de Harvard y es patrocinada por la Oficina para Asuntos Humanitarios de la ONU. Fue empleada por la ONU de República Dominicana en la meta desde el marco de Sendai. También existe la herramienta Survey Solution, que permite desarrollar formularios digitales, hacer captura digital, gestionar el trabajo y hacer el análisis de la información a través de API. Es de uso gratuito y está dentro del grupo de aplicaciones utilizados en la toma de información en campo a través de encuestas y censos. También otros software similares son el JotForm, el KiseoForm y el Formo Plus, entre otros. En cuanto al software de almacenamiento y procesamiento y análisis y difusión de datos geoespaciales, existen herramientas que permiten la creación de bases de datos geoespaciales a partir de diferentes fuentes con la finalidad de realizar análisis espaciales. Ampliamente son usados en temáticas de riesgos y de desastres. En cuanto a los software de edición de datos, se tienen diferentes instrumentos temáticos que permiten la captura y edición de datos que conforman estructuras de datos. Entre los más comunes se pueden citar el SCPRO, desarrollado por la Oficina de Censos de Estados Unidos, el SPSS, CDF, ASCII y por supuesto el Excel. Varios desarrolladores y muchos son empleados por las ONGs con el objetivo de crear bases de datos estadísticos. Y finalmente, como software de reestructuración de datos por jerarquías, podemos citar Redatam, que es un sistema computacional amigable interactivo que facilita el análisis y diseminación de web de la información de censos, encuestas y registros administrativos. Es promovida por la CEPAL y es utilizada comúnmente por las ONE y plataformas web de datos oficiales. La última versión fue lanzada a comienzos de 2015. En cuanto al siguiente paso, tenemos el paso 6, que es el procesamiento y generación del indicador. En ese sentido, según el modelo estadístico genérico de procesos de la UNESE, hay dos fases claves en la generación de los indicadores de procesamiento y análisis. En la fase de procesamiento se hacen los cálculos y se obtienen los indicadores
y en la fase de análisis se evalúa la consistencia de los datos utilizados y de los resultados obtenidos. En ese sentido, como principales recomendaciones tenemos los procedimientos que deben estar descritos en metadatos estadísticos y así permitir la comparabilidad y sostenibilidad y transparencia de los procesos. También el cumplimiento de las 3 directrices importantes de evaluación y validación de una operación estadística: el de buenas prácticas y el modelo de proceso estadístico y el sistema de certificación estadística. También se deben tener en cuenta las consideraciones de referencia sugeridas por el Grupo de Trabajo de Reducción de Riesgo de Desastres para el cálculo de indicadores, así como el uso del monitor del marco de Sendai para la realización de indicadores. Es importante también la determinación de la elegibilidad de los indicadores a través de la verificación de la calidad de los datos. Las operaciones estadísticas que validan los indicadores deben formar parte de los inventarios de operaciones estadísticas de los sistemas estadísticos nacionales y tomar en cuenta la validación estadística de los indicadores y la validación de los indicadores en el monitor del marco de Sendai, ambas complementarias, y su difusión por formatos oficiales. Siguiente. Un paso importante que hemos mencionado es la generación de las fichas metodológicas que garantizan esta elegibilidad en la hoja de ficha metodológica y que es un instrumento estadístico que proporciona información resumida y concreta sobre cómo se analiza y se interpreta el indicador y las variables. Como ejemplo, acá en la lámina tenemos la ficha que maneja el INEC de Ecuador, que está actualmente en desarrollo. También tenemos la guía de orientación técnica, la UNDR, que establece varios criterios y recomendaciones relacionadas con los contenidos de las fichas metodológicas que deben ser consideradas por los responsables del proceso de datos. También se cuenta con una guía metodológica para desarrollar indicadores ambientales y de desarrollo sostenible en países de América Latina y el Caribe, en los que se evidencian los diferentes temas manejados para las publicaciones de indicadores ambientales que pueden ser referenciales para los indicadores del marco de Sendai. Siguiente. A partir de aquí tenemos algunas láminas con la matriz de requerimiento, que es una de las recomendaciones del grupo de trabajo, para lo cual doy la palabra a Jairo Estacio, consultor contratado por la Oficina Regional de la UNDR. Adelante, Jairo. Muchas gracias, Alcides. Sí, en efecto, la matriz que se denomina matriz de requerimientos es un instrumento que acompaña y complementa al documento de recomendaciones metodológicas. Esta herramienta que fue realizada por el grupo es un mecanismo de diagnóstico que ayuda a identificar el progreso y las necesidades de aquellos procesos estadísticos que requieren de mayor precisión por parte de la zona. Entonces, la matriz básicamente está compuesta, obviamente, hay un cruce entre entre las metas y los 38 indicadores del marco de Sendai con los pasos propuestos, como se puede ver en este gráfico. Entonces, tenemos todas las metas y que confluyen finalmente a cada paso que estamos proponiendo. Siguiente. Entonces, el proceso de llenado de la matriz y la propuesta que se está haciendo es que a través de esta herramienta, como ya mencioné, nos va a permitir a reflejar si existe un proceso estadístico para la calidad de información. Por ejemplo, al llenar el paso 1 dentro de la matriz, nos va a reflejar qué instrumentos, qué herramientas se están empleando para los acuerdos institucionales, si existe algún tipo de hoja de ruta, etcétera. Entonces, en cada paso se va reflejando este tipo de insumos, lo cual nos permite entender este proceso estadístico, si existe o qué se está empleando para llegar a esa calidad de información y a la calidad del paso. También nos ayuda a diagnosticar el estado de avance de ese proceso. Entonces, si en un paso, por ejemplo, en el paso 4, digamos, que es de la gestión de datos, en el paso 4 resulta que no existen mayores instrumentos, que tal vez alguna ONE no tiene suficientes, o la institución que esté realizando, en este caso, el levantamiento de la información no tiene suficientes insumos. Entonces, evidentemente, esto nos refleja una necesidad en la cual podemos orientar mejor los esfuerzos técnicos de la zona y de las instituciones pertinentes para apoyar justamente a mejorar esa calidad en ese paso sugerido.
Entonces aquí en el esquema se ve claramente eso, y para esto obviamente contamos con un metadato, que es un metadato para la elaboración de esta matriz, que está compuesta por los pasos metodológicos que hemos visto, a qué proceso corresponde este paso metodológico, la descripción que nos define el proceso que ya está también descrito en el documento, una leyenda que nos indica para poderla llenar de una forma mucho más amigable, con unos símbolos o codificaciones o códigos que estamos manejando para que pueda ser también empleado fácilmente el llenado. Y la información complementaria, que es más bien una información abierta en el caso que se requiera poner nombres o alguna observación o quizás describir algunas fuentes, etcétera. Entonces, aquí se puede ver un ejemplo de este metadato, es un extracto igual, más o menos de cómo está configurada, digamos, este metadato que es la entrada a la matriz. Siguiente. Entonces aquí básicamente es una vista general. Obviamente la matriz está compuesta por 6 o 7, si no estoy mal, 7 hojas de Excel. Esta simplemente es un vistazo panorámico de la matriz que nos dice, por un lado, cómo estamos ubicados con respecto a las metas del marco de Sendai. Y entonces ustedes pueden ver acá a la izquierda o a su derecha, no sé, bueno, a mi izquierda, están los metadatos, tanto generales desagregados, que es lo que nos pide el monitor del marco de Sendai. Y después están las metas establecidas hasta la meta G. Y posteriormente esto está cruzado con otro tipo de variables. Por ejemplo, aquí tenemos un campo que se denomina relación con los ODS, es decir, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la relación con las variables del marco de estadísticas ambientales. Entonces, al ser estos dos marcos importantes y como se vio en el documento referenciales para todo el trabajo, nos parece interesante que también podamos identificar estos cruces y luego, evidentemente, también llenar el resto de pasos sugeridos como acuerdo institucional, conceptos, términos homologados, diagnóstico de información necesaria, clasificación, recolección, etcétera. Entonces, como digo, luego ya se componen, cada uno de estas metas están separadas, están ya desarrolladas en forma muy detallada en cada hoja de Excel para ir haciendo un llenado más pertinente. Eso hasta aquí. Le cedo la palabra nuevamente al CIDES. Muchas gracias. Muchas gracias, Jairo. Y finalmente tenemos las recomendaciones institucionales y técnicas. En ese sentido, yendo a lo que se refiere a las recomendaciones institucionales, el primer punto es mejorar las estrategias de colaboración de las oficinas nacionales de estadística con los actores involucrados en la gestión de riesgo de desastres en el seno del Sistema Estadístico Nacional, y a tener un rol más activo en los procesos estadísticos hacia el reporte sobre el marco de los indicadores de Sendai. También analizar la creación de estructuras institucionales más sólidas y, si es posible, de alto nivel, con el fin de organizar equipos de trabajo y roles específicos de todos los sectores y ámbitos involucrados en la construcción de los indicadores. Por ejemplo, se puede tomar como experiencia las estructuras institucionales creadas para los ODS. Como siguiente punto, tenemos fomentar sinergias y colaboración estrechas entre las oficinas y los sistemas nacionales de gestión de riesgo de desastre y las ONE a través de la celebración de arreglos institucionales. El punto 4, fortalecer los mandatos sectoriales, procedimientos y protocolos internos institucionales enfocados al reporte de las metas e indicadores del marco de Sendai, e incentivar la elaboración de reglamentación de distintos niveles, guías e instrumentos técnicos. Finalmente, como punto 5, promover en lo posible la creación de unidades especializadas o la designación de puntos focales con asignación presupuestal y dedicación a las tareas de monitoreo y reporte. En cuanto a las recomendaciones técnicas, es importante mencionar que estos son solamente algunas, y en los documentos se tienen algunos otros puntos que no están incluidos acá. Se tiene que priorizar la noción de riesgo sistémico en los sectores para comprender la importancia del manejo intersectorial y multiactor. También tenemos fortalecer las estadísticas que aportan la gestión de riesgo de desastres en todos sus aspectos, y no solo a eventos de desastres, de manera tal que puedan vincularse en los sistemas nacionales de estadísticas y a las estadísticas nacionales.
Otro punto importante es configurar o fortalecer una base exclusiva para la gestión de datos enfocados a los indicadores de marco de Sendai, donde se cuente con aportes y asesoría de las ONE con el fin de garantizar la calidad de los datos. Otro punto muy importante es ampliar las definiciones específicas de datos geográficos fundamentales aplicados a la gestión de riesgo de desastres y establecer un lenguaje común a través de un trabajo articulado con las entidades de los países miembros. Otro punto importante de las recomendaciones es fomentar las estadísticas con enfoque de género y la gestión de riesgo de desastres y pasos metodológicos adicionales. Comprender que las estadísticas con enfoque de género contribuyen a la eliminación de estereotipos, a la formulación de políticas inclusivas y al seguimiento de acuerdos, especialmente en la materia de igualdad de género, meta 5 de los ODS. También consideramos importante utilizar un lenguaje inclusivo en la construcción de los indicadores para la reducción del riesgo de desastres, recolectar datos desagregados por sexo, edad y discapacidad, a fin de generar indicadores con enfoque de género y que reconozcan a aquellas poblaciones históricamente marginadas. Finalmente, otro punto importante es afianzar la elaboración y difusión de fichas metodológicas u operaciones estadísticas con el fin de generar indicadores. Siguiente. En cuanto a las recomendaciones finales para la sostenibilidad de capacidad para el monitoreo del marco de Sendai, tenemos en primer lugar fomentar la capacitación de los actores involucrados en el sistema estadístico nacional en las herramientas o instrumentos estadísticos necesarios para construir la información destinada a la gestión de riesgo de desastres aplicada a la implementación del marco de Sendai. También tenemos generar una biblioteca digital de publicaciones destinadas a fortalecer el reporte de las metas e indicadores del marco de Sendai en los países de la región. Idealmente se podría acceder desde la página web del monitor del marco de Sendai. Agregándose esta funcionalidad, la biblioteca se iniciaría con un documento metodológico propuesto por el grupo de trabajo y la serie de cuadernillos sectoriales y otra información en cuanto a buenas prácticas y experiencias nacionales. También otra recomendación importante es continuar con los espacios regionales de intercambio de experiencias y trabajos prácticos en la perspectiva de maximizar las potencialidades en el uso del marco de Sendai, mejorar las desagregaciones y el uso de textos explicativos. Y finalmente, poner en práctica la matriz de requerimientos propuestos por el grupo de trabajo y así dar cuenta de la situación de los procesos estadísticos orientados a la calidad de los datos destinados a los indicadores del marco de Sendai y con ello focalizar los esfuerzos en aquellos ámbitos y pasos que requieren fortalecimiento y apoyo técnico. Bueno, aquí terminamos con la presentación. Una vez más, agradecemos en primer lugar a la participación de las autoridades de los institutos de estadística y, por supuesto, a los participantes en esta videoconferencia. Espero que haya sido realmente de interés para todos ustedes y que sea una herramienta que sea aplicada en los países. Y damos paso a la parte de preguntas y consultas por parte de los participantes. Muchas gracias. Ismael, si no me equivoco, también pueden hacer uso de levantar la mano.
Sí, si tienen alguna consulta, por favor, por el chat. Y si Ismael lo permite para que puedan también usar el micrófono. Hola, colegas, buenas tardes. Sí, nos parece que Ismael tiene... Hola, colegas, buenas tardes. Desde CEPAL. Buenas tardes. Hola, colegas, buenas tardes. Desde CEPAL. Sí, Me buenas tardes. parece que Ismael tiene algunos problemas con el audio. Es por eso que queremos saber, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Quisiéramos saber si hay alguna consulta o algún comentario a la presentación. Parece que ya hay una pregunta aquí por parte de Jimena Correa, de Aquí Dale. No nos sé si... llega un comentario de... Sí, así es. Sí, Sí, Jimena nos comenta, nos dice que sí se podría informar de los planes del grupo para el próximo bienio. Alcides o Peter, no sé si ustedes quieren contestar. Si no, con mucho gusto. Me parece que los micrófonos están un poco quisquillosos. Lo que sí, quizá voy a adelantar en cuestión de tiempo. Peter, Alcides están en silencio. Justamente el día 24, o sea, el miércoles de esta semana, vamos a estar presentando la nueva propuesta que enfoca en un portal web. Ah, ya Peter puede hablar. Sí, sí, en la reunión de la Conferencia Estadística de las Américas vamos a presentar nuestra propuesta denominada Caja de Herramientas y Materiales de Referencia en Línea para avanzar en la producción de indicadores ODS y SENDAI relacionados con los desastres en los países de América Latina y el Caribe. Entonces, el objetivo, pues, es promover estas recomendaciones metodológicas e institucionales y ofrecer esta caja interactiva regional de herramientas y materiales de referencias disponibles en líneas a través de una plataforma, un portal web. Esa es nuestra propuesta para el próximo bienio 2022-2023. Si alguien quiere complementar algo más. Así es, muchísimas gracias, Peter. Recordarles que efectivamente mañana se inicia la 10ª reunión de la Conferencia Estadística de las Américas. Sí, y quisiéramos contar con la participación de todos ustedes en la conferencia que comienza mañana y va a durar hasta el día jueves. Y el día miércoles vamos a estar dando a conocer los programas del bienio 2022-2023, en donde van a tener la oportunidad de dar a conocer los objetivos de esta caja de herramientas. Así es, allí se va a exponer justamente esta propuesta con No todo sé si hay nuestro plan más de actividades. comentarios o preguntas. Creo que no hay más. Solo para complementar lo dicho ya Bueno, por sí. Peter. Si no hay más comentarios o consultas, bueno, les agradecemos muchísimo. Alcides tomó la palabra.
Sí, solamente para complementar lo dicho por Peter, que en esta caja de herramientas justamente la idea también es disponibilizar de la matriz de requerimientos que está como propuesta del grupo de trabajo que cerramos en este bienio, y por supuesto también todos los materiales que ya se han expuesto también como que fueron fuente de este trabajo realizado por el grupo y que o sea, serían de mucha utilidad para los países de la región para poder acceder en un solo sitio a todas las documentaciones y recomendaciones referentes no solamente al tema de riesgo, sino también a indicadores y temas de calidad estadística. Muchas gracias. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, si no hay más consultas o comentarios, queremos agradecerles la presentación, dejarlos invitados para la reunión, la 11ª reunión de la Conferencia Estadística de las Américas, que comienza mañana hasta el día jueves. Y como les decía, el miércoles se van a estar dando a conocer los programas para el bienio 2022-2023, y también les vamos a dejar un link acá donde se va a encontrar la presentación de hoy día y la grabación también, y además donde podrán encontrar todas las reuniones anteriores de las charlas RTC con los otros y nos vemos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Y esperamos el link.